Quizá tú tienes un problema que tiene mucha gente, que todos tenemos o hemos tenido, que es que te preocupa el dinero. Y esto es normal, esto es absolutamente normal. Mira, vivimos en una sociedad en la que realmente lo que se nos anima es a perseguir el mundo, es a perseguir las cosas materiales, no a perseguir las cosas de Dios, no a perseguir el sentido de Dios que Él quiere para nuestra vida. Entonces, dentro de esa visión, ¿cómo no nos va a importar el dinero? Ya no solo es que lo necesitamos para vivir, que obviamente lo necesitamos, sino que muchas veces la preocupación por el dinero es porque lo ponemos lo primero en nuestra vida. Yo te vengo a dar aquí unas soluciones de cómo, enfocándonos en el texto bíblico, puedes llegar a quitarte esa presión de encima, a poder llegar por la noche y no sentir esa presión de pensar nada más que en el dinero, en cuánto necesitas, en cuánto te falta y en si vas a llegar al final de mes. Porque obviamente lo necesitamos, obviamente lo tenemos que utilizar todos los días. Y yo no vengo aquí a decirte que no sea importante, pero lo que sí que vengo a decirte, igual que nos dice el texto bíblico, es que nunca lo tienes que poner por encima de Dios. Soy Marcos Rodríguez, sociólogo cristiano, y hoy vengo aquí a contarte en qué pasajes y de qué manera puedes quitarte esta ansiedad que tienes por dentro por el dinero. Pasajes sobre el dinero tenemos muchos, pero hay uno que a mí me gusta especialmente, que es el de Eclesiastés. Eclesiastés normalmente se considera que está escrito por el rey Salomón, y yo te lo recomiendo de verdad porque además es un libro muy instructivo a muchos niveles, que te lo leas. Yo tengo aquí con el capítulo 2, en el que el rey Salomón, hemos de entender que un poco de manera mesurada, pero tampoco sabemos del todo, él se pone a usar los placeres del mundo. Él se pone a beber, él se pone a comer, se construye palacios, se construye jardines, tiene todos los placeres sexuales que pueda querer. Además que esto ya lo vemos en otros libros como el de Reyes, en el que él es conocido justamente por eso. ¿Y qué ocurre? ¿Qué es lo que le ocurre a Salomón? Que si te fijas, lo que él acaba diciendo es vanidad de vanidades. ¿Y qué viene a decir esta vanidad de vanidades? Viene a decir que él buscó el sentido vital en todas estas cosas. Es decir, las cosas que hoy en día también nos sigue ofreciendo el mundo. Porque el mundo material, todas estas cosas podemos llegar a tenerlas. Pero aquí el problema no es tanto que podamos llegar a tenerlas, sino el problema es buscar que el sentido de nuestra vida sea únicamente gracias a tener este tipo de placeres. Es aquí cuando él se da cuenta, finalmente, que no le llevan a ningún sentido. De ahí esa exclamación que se dice vanidad de vanidades, que aunque ahora no esté tan usadas esas palabras, pero viene a decir esto no me otorga a mí un orden en mi vida, no me otorga un lugar hacia el que orientarme. Esto lo hace únicamente el acercarte a Dios, no lo hace el tener las riquezas, no lo hace el apoyar tu sentido vital en las riquezas. Y te dejo una reflexión, porque es verdad que muchas veces nos quejamos de la gente que tiene mucha riqueza y de que fíjate en lo que se lo gastan. Bien, tú quizá te consideras alguien cristiano, alguien que estás buscando seguir el camino de Dios, pero piensa en esta pregunta. Si tú tuvieras las riquezas de Salomón, ¿qué harías? Porque esto no es tan fácil. Cuando no tenemos ese nivel de riquezas, la Biblia nos dice que Salomón fue un hombre muy rico, muy poderoso y que realmente tenía al alcance de su mano cualquier cosa, cualquier placer. Y tú y yo, que no lo tenemos, ¿qué haríamos con esas riquezas del rey Salomón? Y la idea aquí, para que empieces a quitarte esa presión, es que tu respuesta debería ser, seguiría honrando a Dios lo primero. Porque si tu respuesta es, me iría a hacer lo que hizo Salomón en un principio, entonces quizá Dios te está protegiendo de no tener todas esas riquezas o de no tener esa abundancia económica que a lo mejor estás buscando, justamente para protegerte de ello, porque quizá en tu punto vital en el que estás
te desviarías hacia ese tipo de conductas. Y esto es algo a pensar y quizá es por lo que Dios está poniendo ahí ese freno. Luego también nos lo dice Jesús, por supuesto. El joven rico que fue a preguntarle, oye Jesús, yo tengo hecho los deberes, yo ya cumplo la ley, en fin, hago mis sacrificios, ¿qué me falta para entrar al reino de los cielos? Y Jesús que le dice, bueno, pues ve y vende tus riquezas. Entonces, pues si conocéis la historia, ya sabéis que el joven rico pues se fue bastante triste porque no estaba dispuesto a hacerlo. Y aquí hay un estereotipo que es bastante común, sobre todo de gente que lo ve desde fuera del cristianismo, y es, claro, para ser cristiano, si sigues tú el ejemplo de Jesús, parece que tienes que ser pobre, digamos, o no tener muchos bienes materiales, porque cuanto más bienes materiales quiere decir que estás más alejado de Dios. Y esto no es necesariamente así. Jesús pone el ejemplo de que es más difícil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Pero lo que viene a significar esto no es que sea imposible. Lo que quiere decir es que muchas veces, cuanta más riqueza, cuanto más posesiones materiales, hay una tendencia a alejarte más de Dios, a pensar que la seguridad vital, la seguridad en tu vida, te la van a dar esas riquezas. Pero justamente es al revés. Cuantas más riquezas, o incluso sin ellas, lo que tienes que hacer es entender que Dios tiene el control sobre tu vida. Tú te tienes que apoyar en Él, no en ese tipo de riquezas que en realidad son pasajeras, pueden ser pasajeras. Y aquí en cuanto a la pobreza, para mí lo que Jesús estaba queriendo decir era, esta persona es muy rica y yo le he propuesto que deje todo y me ponga a mí primero y no ha querido hacerlo. ¿Por qué? Porque si tú tienes en tu cuenta bancaria 100 euros, pues es probable que sea más fácil decir, dejo esos 100 euros y sigo a Jesús, al final tampoco tengo mucho que perder, a decir, tengo 100.000 euros, los dejo y sigo a Jesús. Entonces, si tú estás ganando más dinero, si tú estás teniendo más ingresos o más abundancia económica, tienes que mantener siempre ese norte. El norte es Dios, el norte es seguir a Jesús. Mientras que tú no lo mantengas, puede ser, como te decía antes, que Dios esté impidiendo que tengas más dinero para que no lleves a desviarte de ese camino. Muchas veces nos metemos esa presión de tener más, de, bueno, voy a invertir aquí, que me han dicho que esto va a subir, voy a ver si he hecho más horas para tener más dinero, porque así voy a tener un colchón más grande para irme de vacaciones al año que viene o para lo que sea, para lo que tú tengas en mente. ¿Y qué pasa con la parábola que nos cuenta del rico? Esta parábola está en Lucas 12. Este rico pues había tenido bastante buena cosecha ese año. Entonces ya se pone ahí a cavilar, a pensar, bueno, pues lo que voy a hacer va a ser construir graneros más grandes, voy a acumular este grano. Y aquí en esta historia hay bastantes elementos subyacentes que le critican al joven rico por, digamos, costumbres de la sociedad, porque no estaba muy bien visto el hecho de acumular para especular, no estaba muy bien visto el hecho de hacer este tipo de acciones, digamos, que podían afectar a toda la comunidad sin tenerlas en cuenta, simplemente por tu propio beneficio económico y nada más. Pero más allá de ello, ¿qué viene a enseñarnos como moraleja? Y es que a veces, cuando ponemos esa supuesta seguridad, como tenía este rico, en tener todo bien atado económicamente, nos estamos olvidando de Dios. Estamos pensando que nuestra seguridad va a ser independiente de que Dios esté ahí o no. Y este es el problema. ¿Y qué le ocurre a él? Pues que le dice, insensato, tú te vas a morir esta noche y te estás aquí pensando que si vas a hacer graneros más grandes y que si vas a ganar no sé cuánto dinero.
Piénsalo porque esto también nos aplica a nosotros. Una cosa es, por supuesto, tener unas finanzas controladas, unos gastos controlados. Eso tampoco podemos ser ingenuos. Yo creo que cualquier persona deberíamos tenerlo en mente, que hay que tener unas finanzas, hay que controlar que no nos gastemos más de lo que ingresamos, por supuesto, pero otra cosa es pensar que lo único que va a hacer que nuestra vida vaya mejor van a ser esas riquezas, porque lo que Dios da, Dios puede quitarlo. Entonces, todas las riquezas, todo lo que a ti te llegue en tu vida, también viene de Dios permitiéndote tenerlo. Tienes que parar un momento y darle gracias a Él también de tener todo lo que te dé, tanto económicamente como a nivel de relaciones sociales, de salud, todo lo que pueda llegarte, al final ten en cuenta que viene de su mano. Y esto es importante no olvidarse de ello, porque a lo mejor tenemos un ingreso que no nos esperábamos y ya a Dios le ponemos en segundo plano. ¿Cuál es la perspectiva para mí de Jesús? La perspectiva cristiana es no te afanes, no pienses que tu vida, tu comodidad depende de la riqueza. Como dijo él, no ves los lirios y los pájaros, cómo Dios los cuida. Entonces, ¿cómo tú, siendo hijo suyo, no te va a cuidar mejor que a esos lirios o a esos pájaros? Ten en cuenta siempre que no le puedes poner en segundo lugar y poner a la riqueza lo primero. La riqueza, por supuesto, es importante, el dinero, pero nunca puede ser lo primero. Es más, quizá tampoco pueda ser lo segundo. Si tienes familia, tu familia también debería estar por encima del dinero. Entonces, como te digo, yo no vengo aquí a decirte, olvídate del dinero, el dinero no importa. No, eso tampoco es así. Lo necesitamos para vivir, lo necesitamos para tener cierta tranquilidad. Pero recuerda, la tranquilidad última te la va a dar siempre Dios. Así que esta noche, cuando vayas a acostar y quizá tengas todavía ese pensamiento, ese bucle con el dinero, acuérdate de esto, acuérdate de que Él, todo lo que te ha dado, te lo da para beneficio tuyo y que te puede seguir dando mucho más, pero tienes que ponerle a Él primero. Así que con esto me despido. Recuerda, si te ha gustado este vídeo y quieres más vídeos de este tipo, suscríbete y así podrás enterarte de cuando tengamos nuevo contenido para mejorar en tu vida cristiana.